Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a una reunión de jóvenes un sábado más. Quisiera que por favor me acompañen a una oración. Señor, te damos gracias por traernos el día de hoy aquí, a alabarte, a escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, por este mensaje, Señor, que voy a compartir, que seas tú hablando a través mío, Señor. Úsame como un instrumento, Señor, tuyo, y guíame con tu Espíritu Santo, Señor, y que esta palabra, Señor, hable al corazón de cada joven y de cada persona que está en este lugar, Señor. Sabemos que tú quieres formarnos, Señor, quieres labrarnos, y todo es con un propósito que es para darte gloria, Señor, y honra a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas noches a todos, bienvenidos. Siempre les digo que para mí es un honor, es un privilegio estar hoy aquí. Realmente que no me siento digna, no me siento capaz. Es por la sangre de Cristo que nos limpia, que nos ayuda a estar aquí hoy en pie. Y le pedí al Señor que me diera una palabra para compartirles. Y hace 2 semanas pasaron varias situaciones seguidas en mi vida que me llevaba a ese versículo una y otra vez, que es justo el título de la prédica, que está en Proverbios 27, 17, que dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En otra versión, en la NBI, tal vez un poco más sencillo para entender, dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre con el trato con el hombre. Y vamos a hacer una pequeña introducción para poder entender un poco este versículo. Y vamos a explicar sobre esta práctica que se hacía antiguamente en la edad del hierro, 1800 años antes de Cristo. Cuando el hierro se hizo popular, ¿no? Se empezó a transformar en armas, en instrumentos. Y vamos a ver 2 procesos que tenía el hierro que nos van a ayudar a entender mejor este versículo. El primer proceso es el proceso de forjado. Si me pueden ayudar con la primera imagen, por favor. El hierro era forjado. Es decir que cuando se calentaba el hierro a temperaturas muy altas, el hierro de lo que era duro se hacía maleable, se hacía flexible, se hacía obediente. Cuando alcanzaba una temperatura suficientemente alta, se golpeaba con un martillo también hecho de hierro, y los golpes del martillo sobre el hierro caliente permitían afilarlo a través de este proceso de martillar. Entonces lo que se hacía era doblar, enfriar, recalentar y volver a martillar hasta que la pieza quedara como el herrero quisiera. Si el hierro se trabajaba bien, se convertía en una herramienta afilada, pero era necesario golpearla muchas veces con el martillo para transformarlo realmente en esta arma, en este instrumento. Entonces, ¿qué nos enseña esta primera parte? ¿No? Porque el Señor todo usa simbolismos, pero siempre lo quiere aplicar a nuestras vidas, ¿no? De una manera espiritual. Y acá me hablaba que el herrero de nuestras vidas es el Señor, es nuestro Padre Celestial. Él nos forja con su fuego. Así como el hierro se calienta a esas temperaturas altas para que sea obediente, flexible, así también nuestras vidas son forjadas por el fuego de su palabra y nos forma según su voluntad. Y vamos a leer en Jeremías 23, 29, que dice, es una pregunta, ¿no? ¿No es mi palabra como fuego? O sea, el Señor nos dice que en este versículo, en esta oportunidad, el fuego es su palabra, dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Muchas veces pensamos que el fuego es la prueba, pero en esta ocasión es el poder de la palabra en nuestras vidas, es ese fuego. Y este martillo también es la palabra que nos quita las impurezas, nos quita el pecado, nos hace poder tener esa agudeza espiritual.
Entonces, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿De qué sirve tener un cuchillo en la casa si no tiene filo? No puedes cortar carne, ni aún un tomate, ni nada suave, porque ese cuchillo ha sido diseñado para cumplir una función, que es cortar. Y si no tiene filo, realmente no nos sirve. Si tú y yo no aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, no podemos convertirnos en esos instrumentos que el Señor está forjando, que está tallando, que son instrumentos de justicia, dice la palabra. En Romanos 6:13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que quiere el Señor. Nosotros llegamos a Cristo, por decirlo, como un hierro en materia prima, ¿no? Y luego viene el Señor calentando nuestras vidas con su palabra, poniéndolas al fuego y martillando una y otra vez, y nos forma. Hermanos, somos cada uno de nosotros un instrumento precioso del Señor, pero Él quiere que seamos de justicia, para su gloria, para su honra. El segundo proceso es el proceso de mantenimiento. Ya está hecha la pieza, pero la pieza necesita un mantenimiento. Y vamos a ver una imagen. Por ejemplo, ¿no? Cuando se quería afilar una espada de hierro, se afilaba frotando sus bordes con otro instrumento de hierro, parecido actualmente a la chaira, que usan en las carnicerías, es como una vara para afilar los cuchillos, ¿no? Entonces, en este proverbio justamente habla de eso, del roce. En el proverbio que hemos leído, que dice: hierro con hierro se aguza, no amplía más detalle, porque era una práctica conocida en ese tiempo, ¿no? Entonces, como les comento, el hierro se forjaba desde cero, pero luego necesitaba un mantenimiento para mantenerse afilado. Tenía que haber un roce, ¿no? Frotar, sacar filo, y el primer roce casi siempre había chispa. ¿Qué nos habla espiritualmente este versículo? Podemos sacar dos enseñanzas. La primera es que nuestras vidas, hermanos, son tratadas con otras vidas, con otras personas, porque dice el verso: y el hombre, ¿no?, aguza el rostro de su amigo, ¿no? Y en otra versión, el hombre con el trato con el hombre. O sea, personas con personas. Tienen que ser este roce, afilarse, ¿no? Y eso fue justamente lo que me sucedió semanas atrás. La primera enseñanza es el tema de la chispa, ¿no? Son aquellas personas que fácilmente nos sacan chispa, nos hacen perder la paciencia, nos hacen muchas veces llorar, ¿no? Nos quebrantan, nos hincan. Y no sé si se sienten identificados, pueden levantar su mano si quieren, pero puede ser un pariente, puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de universidad, puede ser una persona que el Señor está usando para moldearnos a su imagen, para moldear nuestro carácter. Y a veces, hermanos, va a requerir de muchos golpes con el martillo, ¿no?, que es su palabra, o va a requerir de muchos roces con otras personas inconversas. Y esto me llevó a muchos ejemplos en la palabra, y quiero ilustrarles un poco. Vamos a tratar esta primera parte con ejemplos de personas que no conocen al Señor, pero tratan nuestras vidas, que están alejadas de Dios. Y un primer ejemplo es Jacob. Jacob y Labán. Si pueden, por favor, proyectar la imagen. Les cuento un poco. Labán era el suegro de Jacob. ¿Quién era Jacob? Les voy a explicar un poco. Jacob tenía un hermano Esaú, ¿no? Él le robó la primogenitura. Recordemos que él engañó a su padre para que orara por él,
Y su hermano Esaú quería matarlo, tuvo que salir huyendo a la tierra de su madre. Su mamá le dijo, quiero que te cases con una mujer que ame a Dios, ¿no? Una mujer que no en este pueblo como tu hermano Esaú, sino que tenga las mismas creencias. Entonces él, al llegar a la tierra de su madre, ve a Raquel y se enamora de ella y la ama. Entonces Labán le dijo, bueno, ¿cómo me vas a pagar? ¿No? Trabaja para mí 7 años. Y Jacob trabajó 7 años por Raquel. ¿Y qué pasó? Llegó la noche de bodas y Labán, el suegro, lo engañó y no le dio a Raquel, le dio a Lea, que era su primera hija. ¿Se imaginan esta situación? ¿No? O sea, cualquier persona que le pase esto obviamente se va a molestar, obviamente va a decir, ¿por qué fuiste tan malo? ¿No? ¿Por qué me engañaste? En fin. Y Jacob le reclamó a Labán, le dijo, ¿por qué hiciste esto? Entonces Labán le dijo, no, es que acá no es costumbre dar la segunda hija. Primero se da la mayor, ¿no? Y por eso te di a Lea. Y Jacob le dice, pero yo quería a Raquel. Bueno, trabaja para mí 7 años más y ya, y te la voy a dar, ¿no? Entonces vemos acá, Jacob, ¿qué significa? Su nombre significaba su naturaleza, engañador, ladrón, suplantador. Él salió de su casa justamente por eso, porque él mintió para que ganara algo, ¿no? Pero se encuentra con uno que tenía máster en engaños, que era Labán, su suegro. Y Labán lo engaña muchas veces, ¿no? Y realmente Labán para Jacob, vamos a seguir explicándoles un poco más, fue un hierro, hermanos, que lo lijaba diariamente. ¿Por qué? Porque luego que él trabajó para Labán 7 años más, él tenía que recibir un salario, un pago. Y quedaron con su suegro en que él se iba a quedar con las ovejas de ahora en adelante. Todas las ovejas que salgan manchaditas van a ser tuyas, ¿no? Pero Labán, ¿qué hizo? Lo mandó a Jacob por 3 días lejos y le regaló todas esas ovejas manchaditas a sus hijos. Y cuando vino Jacob, no había nada. Y Dios estaba mirando todo esto, pero Dios hizo que las ovejas que no eran manchadas dieran ovejitas manchaditas. O sea, Dios es el que pelea por nosotros. Y Jacob, vamos a leer en el Génesis 31, 6 y 7, vemos que Labán no solamente hacía este tipo de trampas, sino que dice la palabra que le cambió 10 veces el salario. ¿Se imaginan? Acá Jacob le dice a sus esposas, ¿no? A Raquel y Lea, dice, y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y eso es lo increíble. Puede haber trato, sí, puede haber roce, sí, pero Dios no va a permitir que te hagan mal. Dios te va a guardar, te va a cuidar. Él solamente está moldeando tu carácter, está puliéndote. Y así también en nuestras vidas, hermanos, pueden haber personas deshonestas, personas tramposas, o tal vez un jefe que te carga mucho de trabajo, o un profesor, no lo sé, que te agarró de punto. Pero todo esto son situaciones que de una u otra manera Dios las está permitiendo para forjarnos, para formarnos. Y lo hermoso de esto es que cuando Dios empieza una obra, Él la termina. Y vemos más adelante a Jacob que Dios le cambia ese nombre, le cambia esa naturaleza. En Génesis 32, 28, dice, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios o Dios lucha. Dice acá, y el varón le dijo, no seguirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Entonces vemos que luego de todo este proceso hay un valor añadido, ¿no? Ya no es un hierro simple, sino es un instrumento precioso para el Señor, es un arma, ¿no? Un segundo ejemplo es la historia de José, que la menciono porque José era un joven, como muchos de ustedes. Y José, si pueden poner la imagen, por favor. José tuvo muchos hierros. Ustedes deben saber la historia. Sus propios hermanos. Sus propios hermanos de sangre le tenían envidia, le tenían celos. A tal punto que habían pensado en matarlo. Y lo metieron en una cisterna vacía, lo vendieron, lo separaron de su padre. Recuerden que él había perdido a su madre. Y le quitaron a su padre también. Y él pasó, luego que fue a Egipto, por difamación, pasó por cárcel. Pero dice la palabra que Dios estaba con José. ¿Y cómo terminó José después de todo ese trato? Dice que él terminó siendo el segundo más importante después de Faraón en Egipto. Vamos a leer en Génesis 41, 39, 40. Dice, y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José es un joven que fue tratado, lijado, pero ¿qué llevó todo este proceso? Lo que yo podía ver es que era un jovencito con un carácter de fácil perdón. Recordemos que él se volvió a encontrar con sus hermanos, pero él no fue rencoroso, vengativo, sino que él les dijo, Dios me ha enviado aquí con un propósito, para darles vida, para darles alimento. Y qué precioso, ¿no? Porque tal vez muchos de nosotros no hubiéramos reaccionado así. A veces cuando nos hacen cosas mínimas, ya tenemos algo ahí, ¿no? Y José no, José, todo esto era el plan de Dios. Y era una persona madura espiritualmente, ¿no? Con esa agudeza espiritual. Y José fue usado por el Señor para dar alimento a toda una nación. Un tercer ejemplo es la vida de David. Por favor, si me pueden, gracias. Les cuento un poco sobre David para los que no lo conocen. David era un jovencito. Era como un niño, no sé, 15 años, 16 años, que estaba apacentando siempre las ovejas de su padre. Él estaba tranquilo, pero el Señor ahí donde él estaba lo vio y lo ungió, ¿no? Y él tenía al Señor en su corazón. Él pudo luchar contra Goliat, vencerlo. Y Saúl, que en ese momento era el rey, había desobedecido a Dios. Y dice la palabra que el Señor envió un espíritu para atormentarlo, un espíritu malo. Entonces le dijeron al rey Saúl, hay un joven que toca hermoso el arpa, que él te toque para que esa alabanza te tranquilice. Entonces Saúl lo mandó a llamar y David le tocaba el arpa y él se tranquilizaba, pero como estaba siendo también atormentado, tenía arranques y le tiraba la lanza a David, ¿no? Y David lo que hacía era esquivar las lanzas, ¿no? O sea, ¿qué trato? Y, ¿saben? Luego de esto, Saúl se llenó de celos porque el pueblo hablaba muy bien de David, ¿no? Y decían que él iba a ser el próximo rey. Y todo esto lo llenaba de mucha amargura, ¿no? A Saúl. A tal punto que empezó a perseguirlo. David tenía que huir de él, esconderse en cuevas. ¿Ustedes saben cuántos años David tuvo que huir de Saúl? ¿Alguien tiene una idea? 18 años. 18 años aguantó. ¿Y saben qué? David le mostró lealtad
a pesar de que Saúl le lanzaba lanzas, lo quería perseguir. Es más, en una oportunidad, Dios permitió que Saúl entrara en la misma cueva que estaba David, y sus propios compañeros de David le dijeron: mátalo ya, Dios te lo ha dado en tu mano, mira, te está persiguiendo, mira cuánto daño te quiere hacer. Y David en ese momento dice que cortó la punta de la capa y tuvo temor, ¿no? Porque él sabía que era el ungido de Dios. Cuando Saúl salió de esta cueva, él salió detrás y le dijo: mira el borde de tu capa. Y Saúl lo vio y dijo: me cortó la punta, ¿no? Mira, yo he podido hacerte daño, pero no lo hice, ¿no? Y Saúl le pide perdón, le dice disculpan, pero igual después lo sigue buscando. Era falso ese perdón. Y vemos que David era una persona que realmente lo hacía todo delante de Dios. Y dice la palabra que todo este proceso, hermanos, porque no es fácil escaparse, no es fácil ser perseguido, maltratado, lo llevó a escribir los salmos, los preciosos salmos, porque ahí en su dolor, en su quebranto, él oraba, alababa al Señor. Y vemos cómo termina en Hechos 13:22, dice que David se convirtió en un rey conforme al corazón de Dios. O sea, toda esta prueba, todos estos 18 años valieron la pena, porque este hombre tenía un corazón para el Señor. Y no solamente eso, sino que preparó todo para la construcción del templo. Fue muy detallista. Se lo dejó todo listo para su hijo Salomón. Y dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y por último, el último ejemplo y el más importante es Jesús. Jesús tuvo muchos hierros, pero quería hablar de Judas, porque Judas fue una persona que caminó con el Señor. Estuvo con él, oraban juntos, comían juntos, predicaban, estaba en los milagros, y Judas lo traicionó, Judas lo vendió. Y sabemos que Jesús tuvo muchas personas que siempre estaban ahí limándolo: los fariseos, los saduceos, los romanos. Pero Jesús es el mayor ejemplo de todos, porque Él fue perfecto. Él cumplió ese propósito. Él podía decir: vengan ángeles, defiéndanme, destruyan a Judas o a todos los soldados, pero Él no hizo eso, porque Él sabía que tenía que sufrir en la cruz y pagar ese precio para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Él fue obediente, se dejó formar en ese fuego y ese martillo de la palabra de Dios. Si vemos en Hebreos 5:7, vemos que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Y en ese verso explica muy bien, porque dice: y Cristo en los días de su carne, en los días que Él estaba en el cuerpo de un hombre, siendo lijado, ¿cómo se hubiera sentido? ¿Cómo tú te sientes cuando alguien, ¿no? te dice comentarios como el de Judas, cuando una mujer vino y le echó perfume a sus pies? Judas inmediatamente: ¡ay! Ese perfume se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. Siempre siendo una lija ahí con sus comentarios y sobre todo con esa traición, ¿no? Pero dice que Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros, en medio de esa prueba, por decirlo así, en medio de ese fuego, en esa lija, nosotros tenemos que orar, pedirle al Señor con súplicas, con ruegos, así como lo hizo Jesús. Porque el Señor nos va a oír. Decirle: Señor, mira cómo me está tratando, mira lo que me está diciendo, ya no puedo más, me quita la paz, ya, Señor, ¿qué hago? O sea, cada vez que esta persona es un choque para mí, orarle al Señor, pedirle. Muchas veces pedimos que esa persona se vaya, ¿no? Pero el Señor, Él ha mandado con propósito en nuestras vidas. Y dice en el verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia.
Jesús aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas, perfeccionarnos. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos, dejamos todo este asunto en las manos del Señor y Dios es el que pelea por nosotros, así como lo hizo con Jacob. Jacob, su suegro, le quería hacer trampas por todos lados, pero Dios lo bendecía. Cuando Jacob dejó a Labán y regresó a su tierra, él salió lleno de ovejas, de camellos. A pesar de todas las cosas, de los cambios de salario, Dios lo bendijo, aún con hijos, ¿no? Vemos cómo protegió a José, ¿no? Cómo lo guardó. Vemos cómo cuidó a David. ¿Quién es el que pelea por nosotros? Dios. Dios es el que pelea. Entonces, Jesús ofrecía esas súplicas a aquel que podía librarlo, ¿no? Y tenemos que orar por esas personas, hermanos. Y sí, va a haber un padecimiento, sí, va a haber un dolor, un quebranto, porque no es bonito que te estén lijando, duele, pero va a salir una obra hermosa. Y la segunda enseñanza, ya no, la primera era el limarnos con personas que no son creyentes, ¿no? Pero ahora esta segunda enseñanza es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Ese es el limarnos, no para sacarnos chispas, sino para darnos agudeza espiritual, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ser personas con agudeza y mantenernos así? Leyendo la palabra. Y el mejor ejemplo es Jesús. Tú y yo tenemos que permanecer con agudeza espiritual. Una vez que hemos sido forjados, si nos cuesta mantener ese filo, debemos nosotros juntarnos con personas que sean ese borde afilado para nuestras vidas, que nos reten en Cristo, que son personas que están fuego por el Señor, que cuando tú te juntas con ellos, te llenan de las Escrituras, te inspiran, te llevan a buscar más del Señor. Como dice en Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Cuáles son tus amistades? Personas que están buscando al Señor, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es importante ver con quiénes nos estamos juntando. Y sobre todo que hay beneficios cuando compartimos la tarea de seguir a Cristo. En Eclesiastés 4, versos del 9 al 10, dice que mejores son dos que uno. Tú estás corriendo, pero estás corriendo con un hermano, una hermana, que están buscando al Señor. Dice que tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayera el uno, por decir, tu hermano no vino a la reunión, o tal vez te enteraste que está enfermo, o que está pasando un problema, si cayera uno, el otro lo levanta, una llamada, hermanito, ¿qué pasó? ¿No te vi en la iglesia? O más directa, ¿no? Oye, hermano, no te estoy viendo orar, no te estoy viendo leer. Pero para eso estamos, ¿no? Porque somos un cuerpo en el Señor. Sea cual sea el nivel de crecimiento, tengas una semana, tengas 10 años en la iglesia, siempre nos va a beneficiar estar con personas creyentes, que nos reten en el Señor. Como les decía, o bien te animan a ti, o bien tú eres ese borde afilado para otros, para que tengan hambre y sed de Cristo. Nosotros debemos ser útiles en el cuerpo de Cristo. Recordemos que Dios nos ha dado dones y debemos ministrarlo a los demás. Quiero leerles en Malaquías 3:16. Unos versos antes dice que algunos de los que buscaban al Señor se habían desanimado y habían dicho, en vano es servir a Jehová. Eso está en el verso 14, 15. En el verso 16 dice que, y entonces los que temían a Jehová, o sea, estas personas que aún estaban bien con el Señor, hablaron cada uno a su compañero. O sea, ¿cuán importante es eso? Hablarles. Dice, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es decir, los animaron. Tú puedes ser
ser ese hermano, esa hermana que afila la vida de otros espiritualmente. Debemos ser el cuerpo de Cristo bien unido en la unidad del Espíritu Santo. Nos necesitamos los unos a los otros. Como siempre se le ha dicho, ¿no? Un carboncito no puede estar solo, ¿no? Porque se enfría. Ese carboncito tiene que estar con todo el resto para que esté ardiendo por el Señor. Entonces, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Cuánto puede influenciar tu vida en tu entorno? ¿Cuánto pueden influenciar las palabras que tú dices en tu entorno? ¿Somos conscientes de eso? ¿No? Donde el Señor nos ha puesto en tu universidad, en tu trabajo, en tu colegio. Todo lo que tú hagas o digas, hermano, tú estás influenciando y tú puedes ser ese filo, ese borde para traer muchas vidas a Cristo. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para una buena edificación. Nosotros podemos bendecir, podemos maldecir, podemos alentar, podemos desanimar. En Hebreos 3:13 dice: antes, exhortados los unos a los otros. El Señor también nos dice eso. Nosotros como hermanos debemos exhortarnos, ¿no? Hermano, leemos y entendemos, pero ¿estamos practicando los mandamientos de Dios? Y por último, como les decía, también vamos a estar rodeados de personas que no tienen nada de agudeza espiritual, que le hacen poco o nada a tu condición espiritual. Y es importante que evaluemos y consideremos si son provechosas en nuestro caminar cristiano. Porque si no lo enriquecen, van a apagar ese fuego de Cristo. De verdad, hermanos. Dios quiere moldear nuestro carácter. Quiere que perdonemos fácilmente como José, que seamos pacientes como Jacob, que seamos leales como David, que tengamos el carácter de Cristo. Dios usa a las personas que están a nuestro alrededor. Si eres un hijo de Dios y alguien te está sacando chispa, Dios lo está permitiendo para purificarnos y sacar a la luz lo que Él tiene que limpiar. Él nos quiere enseñar algo. Él mira lo que hay en nuestro corazón. Y Dios quiere dejarte con esa agudeza espiritual. Quiere cambiar tu carácter, profundizar tu confianza en Él, sacarte de tu comodidad. En Jeremías 18:6, un paralelo al herrero es el alfarero, el que trabaja con el barro. Dice: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. O Katy, pon tu nombre. O Andy, o no sé, el nombre de cada uno. Así el Señor nos tiene, formándonos. Somos ese barro en sus manos. Y finalmente ten en cuenta este versículo en Filipenses 1:6. Lo que el Señor empieza, y si nosotros nos dejamos, miren lo que dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el mensaje del día de hoy, hermanos. Vamos a orar. Les invito a los músicos, les invito a ponerse de pie. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú usas ese hierro, Señor, para afilar nuestras vidas. Usas ese fuego, ese martillo que es tu palabra, Señor, porque tú no nos quieres dejar igual, Señor. Tú sabes que nuestra naturaleza, Señor, es carnal, Señor, que tenemos muchas veces orgullo, muchas cosas, un carácter difícil, pero tú, Señor, quieres moldearnos como tú eres, Señor, y limpiarnos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú envías esas personas, Señor, para pulirnos, Señor, y muchas veces no nos gusta, Padre, nos duele, nos fastidia, Señor, pero sabemos que todo tiene un propósito, Señor. Y ayúdanos, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Padre, porque no es fácil, Señor, pero tú eres el que pelea por nosotros. Danos la sabiduría, danos las palabras adecuadas, Señor, para siempre responder como tú quieres, Señor. Y nos ponemos en tus manos, Señor, como ese hierro, como ese barro, Señor,
para que tú nos formes para un instrumento de justicia, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.